Y esto nos hace llegar a un asunto importante, y son las grandes contradicciones, manifestaciones de protesta en Estados Unidos contra la Gestapo del ICE, de la Policía de Inmigración de Estados Unidos. Recordemos, 22.000 agentes contratados para la represión de las personas, muchas de ellas incluso que llevan muchísimos años en Estados Unidos, simples trabajadores, trabajadoras, que aportan a la economía de Estados Unidos, pero ahora se les ha criminalizado como grupo social y se ha vendido la idea de que la solución a los problemas de esa clase obrera de Estados Unidos blanca, la solución a sus problemas va a ser expulsando a muchos de estos trabajadores, que son trabajadores como ellos también. Bueno, pues el ICE, estas 22.000 personas, a las que se ha destinado, recordemos, 30.000 millones de dólares, Oigan eso. que se ha duplicado, se ha aumentado el 120% en la plantilla de estos agentes de la Gestapo. Bueno, pues el otro día asesinaba a uno de ellos en Minneapolis a una persona, a una activista, estaba en un coche. Dicen que si trató de atropellar a la gente, mentira, absolutamente mentira. Trataba de salir del lugar, y le disparó 3 tiros en la cara y la asesinó a la activista, una activista no migrante, por cierto, poetisa, activista social, comunitaria, fue asesinada. A ¿Y sangre, cuál a es? sangre fría, vaya, Sí, sí, sin... sí, sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno del criminal Donald Trump? Primero, justificarlo, decir que fue en defensa propia, defender al criminal, al asesino, No. enviar 3.000 agentes más, detener a 3.000 personas, migrantes la mayoría, amenazar con la ley de insurrección con la cual quizá enviará 1.500 soldados, aparte de los policías, al lugar. Así es como actúa este régimen fascista de Estados Unidos, que no es una democracia, que es una tiranía, que es una dictadura. Y el otro día veíamos también un mensaje en Twitter que, bueno, que es de hacer causa gracia, ¿no? En todo este drama. Dice: toma, para que seas serio y no te equivoques, soy cherokee originaria americana. Era una persona que era detenida por el ICE, que no era migrante, sino que era ciudadana de Estados Unidos, y además de eso, era una cherokee, o sea, una nativa de aquellas tierras, para que le venga un criminal y un Sí, asesino es que... de la Gestapo a decirle que no, que se tiene que ir. ¿A dónde? Es ¿A qué que, pero país? es increíble, es ¿A qué increíble. país tiene que irse una Increíble. cherokee? Es la joven descendiente cherokee, el pueblo ancestral de Estados Unidos, que evita ser arrestada por los agentes del ICE, el servicio migratorio de Donald Trump. Bueno, eso es otro ejemplo. Sobran los ejemplos. Hay decenas de miles, millones de ejemplos en la historia de los Estados Unidos que desmonta esa narrativa de la gran democracia y los derechos humanos, toda esa verborrea cínica y mentirosa que enarbolan hacia quién, hacia los países sobre todo del sur global, ¿no? Y confunden, ¿no? Y diseñan un relato para mantener con la mente esclavizada, como digo yo, lo decimos, la mayor parte posible de la población del mundo. Es un ejemplo más. Si eso ocurre, esto mismo ocurre en Cuba, ya sabemos lo que hubiese pasado. O en Venezuela, por ejemplo. O sea, esos países que están en el foco, en la mira, con la lupa puesta del imperialismo de los Estados Unidos, para seguir martillando con que se violan los derechos humanos, de que no hay libertad, o sea, todas las mentiras habidas y por haber para justificar agresiones e invasiones como lo ha ocurrido el 3 de enero de este año. Leíamos una entrevista muy interesante, un intelectual cubano, Omar González Jiménez, en el diario La Jornada. Él está dando una serie de conferencias por México
Y abordaba un asunto que a mí me parece interesante, porque en todo este escenario de un imperialismo desbocado y que parece que hace lo que le da la gana, y que a través del chantaje, la amenaza, incluso la agresión, al final consigue al menos parte de lo que quiere, porque es su estrategia. Su estrategia es llevarte contra la pared, amenazarte, y luego al final que tengas que ceder al menos la mitad de lo que te pide, ¿no? Omar González dice que la crisis geopolítica causada por Trump representa una oportunidad también para que surjan movimientos de resistencia y luchas, en particular desde América Latina. Cuando hay más peligro se produce más unidad. Trump no es un accidente del capitalismo, sino que en un momento dado el capitalismo llegó a un límite y Trump es lo que aparece. Igual que Hitler parecía otra exageración, una hipérbole. Era imposible lo de Hitler, no lo tomaban en serio al principio, pero al final hizo lo que hizo. Hay que resistir para vencerlos. Y frente a ese desafío, dice que hay que recuperar los referentes históricos. Mao, Ho Chi Minh, el Che, Fidel y pensadores como Antonio Gramsci. Por cierto, hablando de Antonio Gramsci, a mí me hacía mucha gracia porque antes de ayer, en un foro internacional, el primer ministro de Bélgica, un tipo conservador y de derechas, mencionaba a Antonio Gramsci. Decía que bueno, el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, la famosa frase de Antonio Gramsci, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Bueno, pues esa frase la decía Sí. este tipo conservador y medio facha, o super facha, ¿eh? Lo decía en relación a Trump, y decía, Trump, Sí. no vaya a ser que usted se convierta en ese monstruo. No, no. Es que Trump es el monstruo que aparece en el claroscuro de la historia cuando el viejo mundo está muriendo y todavía el nuevo no acaba de aparecer. Estamos en la decadencia del imperio, con un dólar que va en picada hacia abajo y está dando los zarpazos para tratar de recuperar el valor del dólar, de su economía. Para eso necesita la venta de petróleo o el robo de petróleo de Venezuela o la venta en dólares. Sí, atacando todo lo, bueno, a todo lo que pueda servirle para respirar, para levantar una economía que efectivamente va en decadencia. Y si va en decadencia la economía de Estados Unidos, el imperialismo como sistema político y hegemónico mundial también irá en decadencia y tiene que desaparecer, siempre y cuando los pueblos pues tengan conciencia de ello, se unan y formen un verdadero muro que contenga las apetencias del imperialismo de los Estados Unidos. El robo es lo que queda, o sea, cuando hay pérdida de valores, cuando deja de ser competitivo y cuando hay una nación con un crecimiento veloz y realmente indetenible como es China, la República Popular China, pues el imperialismo lo que le queda es robar, ser más delincuente de lo que ya era, ser más criminal de lo que ya era, ser más asesino y más violador de todos los derechos que se ha dado en el mundo para la convivencia pacífica entre los pueblos. Él pasa eso porque está acorralado en su misma mentira, está acorralado en su misma creación imperial y ve que hay ya potencias que lo pueden borrar del mapa a ellos también. O sea, lo pueden borrar del mapa. Está China, está Rusia y es difícil que contra esos países que van en ascenso, que son poderosos, que tienen recursos, pues se pueda competir el imperialismo de los Estados Unidos. Entonces lo que le queda es robar, bombardear países y pueblos que son independientes, soberanos, o por lo menos pretenden serlo. Bombardear, robar es lo que le queda y es el momento actual. Lo que estamos asistiendo es a eso, al robo y también el creerse que está por encima de las leyes, el creerse que puede llegar a un lugar y decir esto es mío y me lo llevo para mi casa. Esa es la coyuntura y el ajedrez que está en estos momentos en juego.